Shalom a todos, amados, muchísimas bendiciones. Damos gracias a nuestro Padre eterno, Rey del universo, creador de todas las cosas, que nos da la bendición especial hoy de poder estar delante de su presencia a través de este ministerio tan importante como es la enseñanza de la semana. Esa enseñanza que semana tras semana nos da la bendición de poder estudiar, de poder ver la palabra preciosa de nuestro Padre eterno. Estaremos hoy con el final de esta serie, La cultura forja el carácter. Estaremos haciendo un resumen final de lo que fue esta serie que se alargó bastante, tenemos que decirlo y reconocerlo. 53 lecciones, más una introducción que tuvimos, una parte introductiva, 53 lecciones, y estaremos viendo este resumen final en dos partes. Estaremos abarcando las primeras 26 lecciones en este resumen inicial y estaremos con las restantes 27 lecciones, ¿verdad?, para la segunda parte, debido pues a la gran cantidad de material que hemos tenido en esta serie. La cultura forja el carácter. Estaremos entonces orando al Padre para que sea Él quien nos dirija en esta noche. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre, reconociéndote a ti, Señor, como el único hacedor, como nuestro Padre creador, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Te damos toda la gloria, Señor, y bendecimos tu nombre, entendiendo que no hay otro fuera de ti, que tú eres todo para nosotros y en ti podemos encontrar refugio, salvación. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre por los méritos de tu Hijo amado, Yahushua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, nuevamente, shalom a todos, muchas bendiciones, esperando pues que se encuentren bien, cada uno en sus hogares, conectados a nuestro canal de Telegram, desde donde estamos transmitiendo esta enseñanza en esta hora. Bueno, vamos entonces a entrar en materia, a ver este resumen rápidamente. Esto fue lo que desde el principio estuvimos planteando con respecto a esta enseñanza. La cultura forja el carácter. Y hablamos de las culturas, hablamos de los tipos de culturas, cómo el mundo está de alguna manera inmerso, está lleno de culturas. Y decíamos en el concepto que encontramos en la web que la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, la manera de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Y esto es lo que encontramos en la web y ya lo estudiamos en esas primeras partes que vimos de esta serie. Y hoy lo recordamos en este resumen y tenemos que decir que creemos que este concepto se queda corto porque nosotros aprendimos a través de la Escritura la importancia de la cultura, pero no de cualquier cultura, sino de una cultura especial, una cultura que es la que el Creador ha establecido. Sin embargo, bueno, por el hecho de estudiar estas cosas, siempre es bueno saber, reconocer la diversidad y ver todo lo que hay y comparar. Ahora, cuando comparamos nos damos cuenta de la diferencia que hay. Edward Taylor en 1871, ni siquiera el siglo pasado, estamos hablando de 1871, siglo XIX. Hoy estamos en el 21. Y Edward Taylor, ¿verdad?, dice: cultura es un conjunto complejo. Fíjense cómo él lo lleva todavía un poco más allá y dice que es un conjunto complejo
que incluye el conocimiento, la creencia, el arte, la moral, la ley, la costumbre y cualquier otro hábito y actitud que ha adquirido el hombre como miembro de una sociedad. Cultura es todo lo que se aprende socialmente y que comparten los miembros de una sociedad. Es la herencia social entera que la persona recibe del grupo. Es un puente que nos comunica con el pasado, pero también una guía hacia el futuro. El título de esta enseñanza es La cultura forja el carácter. Y cuando reconocemos las palabras de Edward, encontramos que apunta hacia allá, que todo lo que tiene que ver con la cultura es lo que va a hacer que el hombre se forme, es lo que va a determinar su forma de pensar, su forma de hablar y su forma de actuar. Pasado por ese crisol, por ese filtro de la cultura de donde vive. De ahí entonces que encontramos en la misma palabra que el Padre nos enseñe, ¿verdad? Que cuando una persona viene de afuera y va a entrar a Israel, necesita convertirse. ¿Convertirse de qué? De una forma de vivir a otra forma de vivir. Pero no puede hacerlo adaptando su cultura. Tiene entonces que dejar la cultura de la cual está saliendo atrás. Y necesita ahora aprender esta nueva cultura. Es lo que encontramos en todas estas palabras. Hemos aprendido, y lo decíamos en las enseñanzas, dentro de las raíces hebreas de nuestra fe, que la cultura en la cual uno crece es la que forja el carácter que poseemos. Y eso es evidente, entonces, lo que hemos encontrado en lo que arrojan los estudios, ¿verdad? Vamos a decir antropológicos, cuando se estudia al hombre, se estudia todo lo que tiene que ver con el hombre, encontramos que estos conceptos son verdaderos. Ahora, ¿eso quiere decir que llegar al Señor yo debo cambiar mi cultura? Y ya lo decíamos. Cuando vemos esta pregunta, la respuesta entonces es evidente, es categórica. Como creyentes, dice Daniel Strange, como creyentes, lo principal de nuestra identidad es que somos un pueblo que está en el Mesías. Bajo una forma de pensar, bajo una forma de hablar y de actuar condicionada por una cultura. Pero esta realidad, dice Daniel, espiritual, no quita la realidad terrenal de que todos somos de algún lugar. Todos nacimos en un momento específico, en un lugar específico y una familia específica. Todos tenemos una identidad propia que expresamos en las historias que creamos y conjunto de historias culturales con las que crecimos y que a su vez han formado nuestra identidad. Esto, ¿verdad? Lo tomo de ese artículo. ¿Qué es la cultura? ¿Y por qué debería importarte si eres cristiano? Hablando de Daniel Strange como cristiano. Fíjense entonces cómo se conciben las cosas dentro del cristianismo o de un sector del cristianismo, porque no podemos meter a todos en el mismo pensamiento, pero reconocemos que dentro de la religión muchas veces se piensa que yo puedo llegar al Señor y ¿qué pasa? Que puedo mantener la cultura. Ahora, hay cosas que indefectiblemente no vamos a poder cambiar, pero cuando hablamos de devoción, cuando hablamos de servicio, cuando hablamos de honra, honor, adoración al Señor, todo eso está regido por una forma de cultura. Al llegar entonces a los pies del Señor, nosotros tenemos que adaptarnos a esa cultura. Cultura que, como bien lo decíamos y lo hemos explicado en toda esta serie, tiene elementos preponderantes, marcados, y que ni usted ni yo tenemos permisos para quitar o cambiar. Todo lo contrario, lo que tenemos es el deber de adherirnos y cumplir
todo lo que la palabra nos enseña con respecto a este tema. Irmiyahu, recordamos lo que dice Irmiyahu en el capítulo 10. Dentro de lo que fue esa lección que vimos, leíamos casi todo el capítulo 10, pero en este resumen solo vamos a leer los versículos 2 y 3. ¿Qué dice Irmiyahu, que es Jeremías? Para aquellos que nos escuchan y no están familiarizados con los nombres hebreos. Dice, así dice Adonai, no aprendáis el camino de las naciones, ni os turbéis por las señales de los cielos, aunque los gentiles se turben por ella, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pues se corta un árbol del bosque, la mano del artífice lo labra con herramientas. Fíjense entonces las palabras categóricas de Irmiyahu, de Jeremías, cuando le dice al pueblo de Israel, con una cultura, con una forma de hacer las cosas muy marcada, le dice, no aprendáis el camino de las naciones. Cuando le dice eso, ¿qué le está diciendo? No se adhieran a las culturas, a la forma de pensar, de hablar y de actuar de las naciones. De las naciones. ¿Por qué? Porque lamentablemente esas culturas, esas naciones están influenciadas nada más y nada menos que por la idolatría. La base de las culturas de las naciones es la idolatría. Por lo tanto, eso es diametralmente opuesto a lo que Israel tiene como responsabilidad. Israel debe huir de la idolatría. Y la cultura bíblica y la cultura del Señor le permite a Israel desempeñarse alejado de esa plaga que es la idolatría, que es vista en hebreo como Abodá Zará. Mientras que el gentil todo lo asocia, queriendo o no queriendo, con la idolatría. Y lo vimos en la serie, hasta la forma de hablar, que ya lo vamos a recordar en este resumen. Ahora, entonces, si así es, ¿qué cultura debemos seguir? ¿Qué cultura sigo? Ahora, ¿cuál es la cultura que debemos seguir? Cosa que vimos y enfatizamos en gran manera en esta serie. Ahora, yo lo invito, amado hermano, a que usted se dé la oportunidad, ¿verdad?, de revisar nuevamente esta serie. Tenemos todo el material, tenemos la bendición de tener todo grabado, bien estructurado. Creo que casi todas tienen video, no recuerdo desde qué lección estamos grabando hasta video, pero por lo menos le garantizo el audio para que usted vuelva a escuchar cada una de estas lecciones. Y cada una de estas lecciones, mira, es una bendición para nosotros para tener un concepto más apegado a las Escrituras. Entonces ahora, ¿cuál es la cultura que debemos seguir o que yo debo seguir o que usted debe seguir? Tenemos las culturas de las naciones, de la cual habla Irmiyahu. ¿Y qué dice Irmiyahu? La cultura de las naciones, la forma de hacer las cosas de las naciones, no aprendáis. Por lo tanto, la cultura de las naciones está fuera. Pero resulta que para nosotros que no estamos en la tierra de Israel, ni vivimos bajo las leyes de Israel, hablando de la Torá propiamente, sino que estamos en una tierra donde se practica una cultura contraria, por supuesto no es fácil. No es fácil. Para ello necesitamos un esfuerzo. Sin embargo, ¿qué hace el Padre? Nos fortalece para que hagamos su obra, para que hagamos su voluntad. ¿Ve? Entonces la cultura de las naciones queda fuera. Ahora tenemos la cultura cristiana, que tenemos que reconocer que difiere en muchos puntos de la cultura de las naciones. Pero ¿qué pasa? Que cuando estudiamos la cultura cristiana, sin ánimo de ofender a nadie, es nuestro punto de vista y lo estamos planteando, sin querer ofender. Ahora, cada quien asume lo que quiere creer y cómo lo quiere creer. Solo estamos haciendo esto de manera pedagógica, no para ofender. ¿Ok? Hablando de la cultura cristiana,
de donde nosotros venimos y que conocemos muy bien. Nos damos cuenta, y por eso nosotros hicimos cambios, que allí hay todavía vestigios de esa cultura de las naciones, esas costumbres que son alejadas de la palabra. Por ejemplo, les pongo esta. Dentro del cristianismo se siguen muchas tradiciones, muchas celebraciones que ni siquiera están en la palabra. Como por ejemplo Navidad, Día de las Madres, Día del Padre, Día del Gato, Día del Perro, Día de esto, Día del otro, porque dentro de las naciones hay día para todo, para todo. Todo tiene un día de celebración, todo. Sin ánimo, repito, ofender a nadie. Día de la secretaria, día del ingeniero, día de los todo. Y dentro del cristianismo, todo eso se celebra como algo normal. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Que muchos sectores cristianos no se celebra la cultura del Padre que está plasmada en la Escritura. De ahí que nosotros entonces seguimos un cambio. Por lo tanto, entonces no es la cultura cristiana la que nosotros debemos seguir. Ahora vamos a profundizar un poco más o a recordar un poco más, porque nos encontramos con tres que quizás nos va a sorprender y quiero explicar por qué lo digo, ¿no? Otra vez, pues ya lo explicamos. Tenemos la cultura judía, la cultura hebrea y la cultura israelita. Y la cultura del Padre Celestial. Ahora, cuando hablamos de la cultura judía, nos sorprenderíamos en ver que tampoco es la cultura que debemos seguir. ¿Por qué? Porque teniendo la cultura judía como una referencia, nos damos cuenta que aún dentro de la cultura judía hay muchos elementos que están fuera de la Torá, y ya lo explicábamos en la enseñanza. Repito, si queremos profundizar un poco más, ahí están las enseñanzas dispuestas para que usted, amado hermano y amada hermana, las escuche. Entonces tenemos muchas cosas dentro de esa cultura que no corresponden. Igualmente la cultura hebrea y la cultura israelita. Sin embargo, ¿qué pasa? Que la cultura judía, hebrea e israelita tienen ventaja, tienen gran ventaja, tienen promesas, están bajo pacto, y a pesar de que tengan parte de culturas que son extrañas al Señor y que hayan desobedecido la palabra del profeta en el viejo capítulo 10, no ahora, desde la antigüedad, históricamente. Recordemos que el problema de los exilios fue que se apegaron a las costumbres y a la cultura idolátrica de las naciones. Ahora, ¿cuál es la cultura que debemos seguir? Ni es la judía, ni es la hebrea, ni la israelita. ¿Por qué? Porque lamentablemente cada una de ellas tiene deficiencia, porque se ha contaminado. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros entonces vemos una cultura hebrea apta y buena para poder guardar, es porque está basada en la cultura del Padre Celestial. Es decir, la cultura que debemos seguir es la cultura que viene del cielo, que está manifestada en la Torá, en esa Torá maravillosa. Esa es la cultura aprobada, la que nosotros como parte de un pueblo debemos seguir, y por eso debemos luchar. Debemos plantarnos en la brecha y mantenernos firmes, que aunque la multitud, el montón, la mayoría lo haga, entonces nosotros no lo vamos a hacer. De hecho, cuando estudiamos esto, vimos, por ejemplo, la palabra goy, que es gentil, o goim, que es gentiles o naciones. Y la raíz de esa palabra en hebreo es que es como si fuera del montón. Nosotros no tenemos que seguir al montón, a la muchedumbre. Nosotros debemos seguir la cultura del Padre Celestial, que es la que está aprobada, pero que lamentablemente a los ojos de las personas no es la más atractiva. ¿Por qué? Porque hay que hacer esfuerzos para llevarla.
Entonces nuestra cultura debe ser esa cultura que viene del cielo. Como ya hemos dicho, hablar de este término cultura o decir mi cultura o nuestra cultura, ¿qué conlleva? ¿Qué implica? Implica la identidad. Entonces, cuando hablamos de nuestra cultura, estamos hablando de nuestra forma de ser, la identidad. Y eso nos debe llevar a un sentido de pertenencia, que nadie ni nada nos debe ni puede quitarnos. Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque es un legado, es una herencia que el Padre nos da. Ahora, ¿cómo le damos con los pies a eso? No podemos. Necesitamos reforzar la identidad, necesitamos tener ese sentido de pertenencia. Las naciones muchas veces entienden mejor este concepto que muchos de nosotros, sin ánimo de ofender a nadie. Pero es verdad, vemos como las naciones son tan estrictas con sus costumbres. Y las costumbres de ellos las guardan sí o sí. Y no les importa a nadie. Ahora, nosotros muchas veces nos vemos en la incapacidad de cumplir las cosas del Señor porque somos arrastrados por la cultura de este mundo, con la cual nosotros no tenemos pacto. Nuestro pacto es con el Creador, con la cultura del Padre. Ahora, eso entonces nos da responsabilidad, esa responsabilidad que nos debe llevar al cumplimiento de las cosas. Pero esa responsabilidad tiene dos tintes, dos matices, una colectiva y una particular. Ahora sabemos que si cada uno en particular cumple con lo que le toca y se esfuerza por guardar lo que tiene que guardar, la colectividad va a ser beneficiada, que es el pueblo de Israel. Por lo tanto, entonces vemos cómo esto de mi cultura, de nuestra cultura, implica estos elementos tan importantes. Ahí entonces vamos a experimentar ese forjamiento de carácter. Forjaremos el carácter. ¿Por qué? Porque tendremos una cultura apropiada. Vemos la imagen de forjar el carácter. Es agarrar el hierro y someterlo a calor extremo, candela pura, para después, con un martillo, en un yunque, moldearlo. Como diríamos, alisarlo, alinearlo, enderezarlo. Y es lo que quiere el Padre con su cultura. Que a través de su cultura nosotros quedemos alineados, que quedemos enderezados. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la cultura de las naciones? Nos dobla, nos desfigura. ¿Qué cultura puede beneficiar al hombre de tal manera que haga de él lo que su creador desea? Sin duda, es la cultura de la cual venimos hablando, esa cultura que viene del cielo, es decir, aquella que sale de nuestro Padre Celestial y que es la que tú y yo, amado hermano, estamos en la responsabilidad, en el deber de cumplir, de buscar, de procurar, porque si no, definitivamente no vamos a entrar al reino, porque en el reino se va a implantar una cultura, y esa cultura es la que viene del cielo. De hecho, en la visión de Yohanan, si usted se acuerda, cuando estudiamos Apocalipsis con el Morey y Dael, ¿qué vimos? Vimos que desciende una ciudad, un proyecto descendiendo del cielo para establecerse en la tierra. ¿Y eso qué es? Sino una simbología de lo que va a acontecer cuando venga el Mesías, que se va a implementar el sistema del reino, la cultura del reino en su máxima expresión. En Jacob encontramos en el capítulo 1, versículos 17 y 18, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces fíjese cómo es del cielo,
como es del Señor, que viene todo lo bueno y todo lo perfecto. Por lo tanto, esa cultura que viene del cielo es el regalo perfecto que nosotros necesitamos como hombres, como seres humanos, para andar en este mundo de la manera correcta y, por supuesto, agradar al Padre. Esto quiere decir, entonces, que la cultura que debemos practicar y va a sacar lo mejor de nosotros para cumplir el propósito que el Elohim Altísimo trazó, está revelada en las Escrituras. Es en las Escrituras, no en otro lado. Aunque en otro lado quizás pudiéramos encontrar un material aprovechable para poder entender las Escrituras y poder aplicar esta cultura. Pero es en las Escrituras mismas que se le da al pueblo de Israel, como lo dice el Sefer Romano o el libro de Romanos. ¿Entiende? Entonces, eso que encontramos allí es esa cultura revelada. Entonces, la respuesta ante esta pregunta es un sí grandote. Repito, esto quiere decir entonces que la cultura que debemos practicar y va a sacar lo mejor de nosotros para cumplir el propósito que Elohim Altísimo trazó está revelada en las Escrituras que se le da al pueblo de Israel. Y la respuesta es sí, un sí grandote. Ahí es donde la vamos a encontrar y ahí es donde está. Lamentablemente, Israel, es decir, nosotros, en momentos específicos no la hemos guardado. Y eso ha traído toda la desviación que hoy podemos tener. Pero esto no quiere decir que por ello Israel ha sido descalificado, porque la palabra lo dice. Ahora no porque me parece a mí, sino porque así lo establece la palabra y la misma palabra lo establece. Y esto no se puede invalidar. Sabemos que el Señor es el que está obrando, es el que está haciendo y manejando las cosas, manejando los tiempos. ¿Para qué? Para que se cumpla su plan. Pero las cosas son como son. Y ahí las podemos ver a través de la Escritura. Ahora vimos los elementos de la cultura celestial, de esa cultura de la cual nosotros debemos enamorarnos, a la cual debemos apuntar, en la cual debemos vivir. Y vemos que esa cultura celestial se compone de varios elementos que son tiempos, personajes, celebraciones, tierra, lugares, desarrollo histórico, una forma de alimentación, de comer, costumbres, tradiciones, forma de juzgar las cosas, lenguaje o forma de expresarse. Y quizás muchos más que no mencionamos, pero que están ahí contenidos de alguna manera en todo esto que hemos dicho. Fíjense lo que dice el libro de Revelaciones, el capítulo 21. Pero específicamente, al final de este capítulo 21, no lo vamos a leer todo, sino que vamos a leer la última parte, ¿verdad? Y dice, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna para que la ilumine, porque la gloria de Adonai, versículo 23 de este capítulo, ¿verdad?, la iluminó y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a luz de ella y los reyes de la tierra le llevarán su gloria. Que nunca jamás sean cerradas sus puertas de día. Allí no habrá noche. Y llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. Que nunca jamás entre en ella ninguna cosa inmunda, que hace abominación o mentira, sino solo los que han sido inscritos en el rollo de la vida del Cordero. Majestuoso, maravilloso. Y cuando hablamos esto en este capítulo 21 de Revelaciones, encontramos que esto es una revelación que Yohanan tuvo de cómo es la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Y dice en el versículo 1 y 2, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar no existía más.
y vi que descendía del cielo de Adonai la ciudad santa, una nueva Jerusalén dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Donde al final encontramos que dice que ninguna cosa inmunda va a entrar. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros revisamos las costumbres, las maneras, el lenguaje, la forma de pensar de las naciones está contaminada con la idolatría. Para empezar. Y de ahí para abajo, con una depravación ética y moral, bueno, sin precedentes. Y cada día acentuándose. Por lo tanto, necesario es depurarnos de toda esa cultura que hemos venido arrastrando y trayendo, porque nosotros salimos del mundo y ahora somos parte del pueblo de Adonai. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Cuando atendemos a estos elementos de esa cultura que viene del cielo, que está plasmada en las Escrituras y está contemplada en todos estos temas, que de alguna manera pudimos ver en toda esta enseñanza. Lo primero que estudiamos en esta serie fue la lengua, las formas de expresarse. Ahora dice Yohanan que en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, en el reino, no entrará ninguna cosa inmunda. Ahora, si hay algo que está contaminado, mis amados hermanos, ¿saben qué es? El lenguaje. Los idiomas están sumamente contaminados. Y es, por supuesto, un poco complicado todo este asunto. ¿Por qué? Porque tener que servir al Señor y muchas veces hacerlo en nuestras lenguas donde hemos nacido, lenguas vernáculas, es complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas lenguas, ¿de dónde vienen? Vienen de culturas lamentablemente idolátricas. Si nosotros analizamos la lengua castellana, que es la que nosotros practicamos aquí donde hemos crecido y nacido, ¿de dónde viene la lengua castellana? Bueno, no hay que estudiar mucho para saber de dónde viene. Sabemos que la lengua castellana es una de las llamadas lenguas romances y que vienen del latín. ¿Y de dónde viene el latín? Roma. Con una influencia marcada de Grecia. De hecho, la mayoría de los términos, ¿verdad?, técnicos, científicos, lingüísticos, provienen de Grecia. ¿Ve? Usted dice geólogo. Saludo al hermano Joseph, ¿no? Geólogo de la República. Geólogo, ¿de dónde viene? De terminaciones griegas. Geo, ¿qué significa geo? Tierra, pero es en griego. Pero resulta que la mayoría no lo sabe y piensan que geo, la palabra geo es una palabra castellana, no es castellana. Y tampoco la otra que compone, por ejemplo, geólogo. Entonces la otra es ciencia que estudia la tierra. Y si él es geólogo, es un estudioso de la tierra. ¿Ve? Así, muchas palabras. ¿Y qué pasa? Que esas culturas con sus palabras rinden culto a sus dioses. Entonces, la lengua es uno de los instrumentos más sutiles que hay en la idolatría. El lenguaje podemos decir que es uno de los elementos más importantes de la cultura celestial, debido a la preponderancia que este elemento conlleva en la vida del hombre. Hablar del lenguaje implica hablar de muchas cosas, pero una de ellas repercute y es la santidad. La santidad. En el hablar
En el hablar está comprometida grandemente nuestra santidad. Por eso la palabra nos enseña a tener cuidado cómo hablamos. El mismo Rab Shaul dice que ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca. Jacob dedica un capítulo a la lengua como un instrumento de maldad. Es decir, la lengua es muy preponderante para la santidad. Y nosotros no podemos ver esto de manera ligera. Entonces, hablar de lenguaje implica hablar de muchas cosas, pero una de ellas repercute y es la santidad. De allí que tengamos un reto muy, pero muy alto al encontrar el camino de retorno a la pureza de labios. Pureza de labios que habla las Escrituras. Como dice la Escritura en Sofonías. Sefanías, ¿qué dice? Sofonías 3:9. Para ese entonces purificaré los labios de los pueblos. Ahora, ¿por qué hay que purificar los labios de los pueblos? De las naciones. Porque están contaminados. Su forma de hablar, aún siendo o pareciendo inofensiva, ofende al Creador. Y es necesario que pase por la purificación los labios. Para que todos, ¿cuál es el objetivo de purificar los labios de los pueblos? Para que todos pronuncien el nombre de Adonai y le sirvan de común acuerdo. Por supuesto, esto nos remonta a la antigüedad. Común acuerdo. El acuerdo se rompió. ¿Y dónde se rompió el acuerdo? En Babel. Se confundieron las lenguas y la gente no se entendía. No se entendía. ¿Por qué? Porque se habla de una manera contraria. Ahora el Señor nos ha dejado a través de su palabra la forma de hablar correcta. Bueno, les dejo esa, que ya lo estudiamos. Nosotros estudiamos todo esto en la serie, solo estamos haciendo un resumen. Pero cuando venimos a ver, nos encontramos que aún las Biblias, y cuando digo las Biblias, ¿a qué me estoy refiriendo? Las versiones. Recordamos que la Biblia fue escrita en hebreo. Y tenemos escritos en griego, ¿por qué? Porque fueron traducidos al griego por ser el idioma en aquel momento. ¿Me entiendes? Pero no es el original, porque el pensamiento es hebreo, no griego. Entonces tenemos el hebreo como esa referencia que tiene que establecerse. ¿Me entiendes? Entonces cuando vemos esto, nos damos cuenta de la importancia del lenguaje, de la forma de expresarse dentro de la parte cultural que nos va a llevar a la devoción, a esa devoción tan trascendental. Entonces, de primera mano estudiamos entonces el lenguaje como ese elemento tan importante para la santidad. Ahora, hablar, el que tiene la capacidad de hablar, tiene que cuidarse mucho. Nuestros sabios, los sabios en Israel dicen, por ejemplo, con el detalle de la Lashon Hará, que aquel que habla menos la Lashon Hará, aún habla mucha la Lashon Hará. Y la misma palabra establece y dice que aún el necio cuando calla, pasa por sabio. ¿Por qué? Porque pronunciar palabras, decir cosas y no estar al tanto de ellas, nos pueden comprometer. Estudiamos en toda esta serie, por supuesto aquí no lo podemos ver, ¿verdad? Cómo los idiomas son lamentablemente instrumentos de idolatría en su mayoría, aún dentro del plano religioso. Dentro del plano religioso. Tenemos en la Biblia, las versiones, palabras que nos invitan a la idolatría. Por ejemplo, nos encontramos con cualquier hermano, ¿verdad? De la fe, con devoción, con pasión por el Señor, fiel al Padre, queriendo obedecer al Señor, pero lamentablemente con un concepto errado, no entendiendo que esto es preponderante e importante. Y lo encontramos y le preguntamos al hermano, ¿cómo está? ¿Y cuál es su respuesta? Hermano, estoy en victoria.
no entendiendo la palabra que está hablando, no sabiendo que eso tiene un trasfondo pagano. Y por ahí se va, como dice el canto, la patria, como dice la gaita, ¿no? Por ahí se va la patria, por ahí se va todo. Pero Baruch Hashem, cuando nosotros somos del Señor y queremos obedecer al Señor, ¿qué hace el Padre? Comienza a revelarnos, comienza a mostrarnos. Y eso es como cuando uno está en oscuridad y quiere salir de esa oscuridad, el Señor le va poniendo bombillitos. Y uno tenue que nos deje ver un poquito para salir. Y uno más claro, y uno más claro, y uno más claro. Pero todo va a depender de qué? De los pasos que nosotros demos, de la valentía que tengamos. Esa valentía para hacer los cambios, para transformar. Porque nosotros no tenemos compromiso con el hombre, sino ¿con quién? Con el Padre. ¿Ve? Por ejemplo, en esta serie vimos expresiones que son muy populares y que son difíciles de quitar de la boca, pero que cuando estudiamos nos damos cuenta que tienen un trasfondo pagano. Por ejemplo, la palabra Dios. Y si usted agarra una versión de la Biblia, si hay una palabra que aparece en la versión de la Biblia, es la palabra Dios. Entonces, ¿cómo yo le digo a un hermano y le digo que esa palabra es inconsecuente? Que no se debe decir. No lo va a entender de buena primera, porque no comprende que todo esto está cuadrado ¿para qué? Para que aún teniendo uno la Biblia y estudiando la Biblia, uno ande en la idolatría. De allí entonces que sea necesario que intervenga el Padre, la revelación del Padre, para traer esa pureza de labio. Pero, ojo, esa pureza de labio la vamos a permitir nosotros. ¿Ve? ¿Usted quiere una limpieza dental? Eso no viene por arte de magia. ¿Cómo viene una limpieza dental? Primero haga su cita con el doctor Iván Alfonso, conocido aquí por nosotros como Shelomó, ¿verdad? Y después tiene que dirigirse a su consultorio, ¿verdad? Y hablar con su asistente, la hermana Yelé, que lo siente, le ponga su babero, le ponga su cosa y a darle la limpieza, hermano. ¿Qué le molesta? Molesta. Pero necesario es quitar toda esa placa, toda esa suciedad. Remover. Porque eso está como pegado. Así está. Todos esos conceptos en nosotros están pegados. Y usted no se da cuenta que muchas veces usted se golpea el dedo y ¿qué dice? ¿Ah? ¿Qué pronuncia? Dios. Y Dios para acá, y Dios para allá, y Dios te bendiga, y Dios. No entendiendo lo que estamos diciendo. Y cuando uno lo dice, bueno, lo tildan de no sé cuántas cosas. También vimos tiempos y celebraciones que son parte inherente de una cultura. Son parte del corazón de la cultura. Y ahí cuando vemos tiempos y celebraciones que ya nosotros estudiamos en esta clase, ¿qué nos damos cuenta? Que el mundo, lamentablemente, ¿qué hizo? Lo cambió todo. Todo. ¿Y por dónde empezó el cambio? ¿Por dónde empezó el cambio, mis amados hermanos? Por el poder religioso. Lamentablemente, quien cambió los tiempos y celebraciones del Señor, que son parte de la cultura celestial, porque los ordenó fue el Padre y no nosotros, ¿quién lo hizo? Los poderes religiosos fueron los que cambiaron. Dentro de este aspecto, en esta parte estudiamos lo que tiene que ver dentro del ámbito cultural con estos elementos que son tan trascendentales para nuestra devoción al Padre, porque cuando nosotros vemos en la cultura bíblica los tiempos y las celebraciones, ¿para qué son? Para que nosotros tengamos devoción al Padre. En el mundo, ¿para qué son? Para pecado, idolatría, orgías, maldad. Pero en el Señor, los tiempos y las celebraciones, ¿para qué son? Para servir, glorificar, honrar
obedecer al Padre. Por supuesto, gozarnos nosotros, pero haciendo la labor del reino. Y eso, por supuesto, es algo muy, muy marcado. Dentro de esta parte revisamos el día como una forma de expresión que mientras el mundo lo sigue de una manera, en la palabra lo establece de una manera. Ahora, eso nos cuesta a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros venimos de una cultura. ¿A qué hora empieza el día? A las 12 de la noche. ¿Sí? Mientras que en la Biblia no es así. ¿A qué hora empieza el día? A la caída del sol. De ahí la cosa va diferente. Y todo eso tiene una explicación, tiene una razón. Pero no solo el día, la semana. La semana, mientras en el mundo, ¿verdad? La semana está dirigida ¿hacia quién? Hacia el domingo. ¿Pero por qué el domingo? ¿Y quién es el domingo? ¿Cuál es el trasfondo? Y si nos vamos a las culturas de las naciones, ¿por qué es? Porque el domingo es el día del sol. Ahora, el sol no tiene la culpa. La culpa la tienen ellos que han tomado al sol como un ídolo. Pero el sol no tiene ni ojos, ni nariz, ni boca, ni nada. Es un ser inanimado que sirve a su creador fielmente. ¿Usted ha visto a alguien más fiel que el sol? Sale todos los días y se oculta todos los días. Y varía la hora es porque la Tierra va rotando. Pero si la Tierra no rotara, sería todos los días a la misma hora. A la misma hora. ¿Es o no es? Ahí está. Pero lamentablemente las costumbres de estas naciones que siguen se rigen por la idolatría. Y fíjense el cristianismo, lamentablemente. ¿Cuál es el día de reunión del cristianismo? El domingo. Sin saberlo. Y ahí andamos nosotros. Y oramos al Padre para que también revele. Y si ha de usarnos a nosotros como instrumento, aquí estamos, dispuestos a hacerlo. Tenemos el Shabbat. Mientras que en la cultura de afuera se rige por el piloto es el domingo, en la cultura bíblica el piloto ¿quién es? El Shabbat, el piloto de la semana, el punto máximo de la semana, el Shabbat. Pero no es porque sea así, es porque tiene un propósito. ¿Qué hacemos nosotros en el Shabbat? Reverenciamos, adoramos, servimos al Padre como en ningún otro día. Es un día especial de gozo, de festividad, de estudiar la Torá, de aprender. Todos esos elementos son parte de esa cultura que ya hemos estudiado. Estudiamos el mes, todo lo que tiene que ver con las fases de la luna, todo lo que tiene que ver con el año, cuándo comienza el año, mientras que en el mundo y en las culturas, porque no solo es una, son varias. La más cercana que nosotros tenemos es la cultura greco-romana y el año comienza en enero. Pero sabemos que en otras culturas tienen también sus comienzos. Mientras que la Escritura nos enseña otro comienzo, otro final. Y también nos muestra dentro de este plano cultural las señales para medirlo. Mientras que dentro de las costumbres de las naciones no se dejaron llevar por señales específicas, sino por la idolatría. Lo que hoy tenemos es basado en la idolatría. Ahora, ¿cómo seguimos nosotros? Eso si su base ya está contaminada. Es como construir una casa encima de ¿qué? Encima de la arena, que se va a caer, se va a caer. Vimos las convocatorias y celebraciones anuales que son parte de ese, ¿cómo diríamos? De esa riqueza cultural, espiritual que nosotros tenemos como parte del pueblo. Pero ¿qué pasa?
que cuando nosotros practicamos todo esto y hacemos todo esto, ¿cómo nos ve la gente de afuera? La gente que no lo hace, aún el cristiano que es afín, porque creemos en Yahushua, conocido para ellos como Jesús, ¿cómo nos ven? Como extraños, como raros. Ahora, déjeme decirle una gran verdad. Los extraños y raros, ¿quiénes son? Somos nosotros. Los extraños y raros son ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que están fuera del propósito, del diseño espiritual que establece la cultura del Señor. No la de los hombres, no la de un grupo, no de una etnia, sino del Padre, del Eterno. Dentro también de esta enseñanza vimos personajes en la cultura bíblica. Esos personajes que con su forma de ser, con su forma de caminar, nos mostraron que sí se puede seguir esta cultura bíblica. Ahora, sabemos que ellos tuvieron también errores. Evidentemente, porque todos erramos. Pero ellos siempre se mantuvieron fieles a seguir lo que el Padre les establecía. Y esos personajes bíblicos los encontramos a granel en nuestros escritos. Y hay muchos. Y los vimos en esta serie de la cultura forja el carácter. La historia de nuestro pueblo marca la vivencia de una serie de personajes históricos que representan ese acervo cultural de gran riqueza humana y espiritual, que como hombres y mujeres de gran emuná, fe, han podido darle color y sabor a esa historia sin igual del pueblo de Israel. Y más que algo que suene bonito, es algo que tenga una fuerza tremenda, que no lo apaga ni las muchas aguas, ni lo consumen mucho fuego, porque es hecho del material más resistente. ¿Y cuál es el material más resistente que hay? La verdad. Ese es el material más resistente, porque la verdad nunca deja de ser. Cuando vemos estos personajes, cómo vivieron, cómo anduvieron, su base fue la verdad. Y esa verdad no viene del hombre. ¿Viene de dónde? De los cielos, del Padre, de esa cultura celestial. En Devarim 33:29 escuchamos la palabra de aquel gran hombre que comenzó como tartamudo, pero que cuando terminó su ministerio la lengua se le desenredó de tal manera que se convirtió en uno de los más grandes exponentes de la palabra de Adonai. ¿Y a qué nos referimos? A Moshe. Moshe en Devarim 33:29 dice en aquel famoso cántico: bendito eres tú, oh Israel. ¿Quién como tú, oh pueblo salvado por Adonai? Tú, escudo protector y espada de tu grandeza. Tus enemigos te adularán mientras tú pisoteas sus alturas. Fíjense cómo dice Moshe: bendito eres tú, oh Israel. ¿Y quién es Israel? Un pueblo compuesto de personas, no de cualquier persona, sino de personas comprometidas, responsables. Por supuesto, dentro del pueblo hemos tenido personas que lamentablemente lo han hecho mal, y la palabra no lo esconde. La misma palabra nos muestra los errores que hemos tenido, pero ¿para qué? Para corregir. Pero también muestra los aciertos y todos aquellos que han sido hombres y mujeres de gran talla y baluarte de la fe, para mostrarnos todo un acervo cultural maravilloso. Porque ¿cómo se compone un pueblo? Si no es primeramente de su gente. Su gente. Y el mayor recurso de valor que un pueblo tiene es su gente. Y así nuestro pueblo, el mayor de los recursos que tiene es su gente. Son estos personajes bíblicos maravillosos que apenas en esta serie pudimos mencionar, nombrar,
y apuntar hacia un personaje principal. Esta serie, decíamos al principio, tuvo una introducción y 53 lecciones. Y de las 53 lecciones, 27 lecciones fueron dedicadas a ese personaje especial y trascendental, donde reside la plenitud de lo celestial. Dicho por el mismo Rab Shaul en Colosenses, en Yehoshua reside toda esa plenitud de esa cultura celestial, esa cultura que vemos en la Escritura. En estos personajes en la cultura bíblica podemos mencionar, y quiero recordarlos rápidamente, tenemos a Moshe. En el Tanat tenemos a Moshe, profeta y líder del pueblo de Israel durante el Éxodo. Noad, hombre justo, fiel a Adonai, constructor del arca. David, segundo rey de Israel y el rey más destacado. Abraham, patriarca del pueblo judío. Eliahu, profeta valiente, defensor de la adoración a Adonai. Eliseo, profeta sucesor de Eliahu. Hanoch, hombre fiel y cercano a Adonai, que vivió una vida justa y piadosa. Joseph, el hijo de Jacob y gobernante de Egipto. Daniel, joven que se mantuvo fiel a Adonai en medio de un pueblo idólatra. Yehoshua bin Nun, el sucesor de Moshe, y que lideró al pueblo en la entrada de la tierra prometida. Shlomo, hijo de David, conocido por su sabiduría y riqueza. Esther, joven judía que salvó a su pueblo del exterminio, junto con Mordejai, el compañero de lucha de Esther. Ruth, joven moabita, leal a su suegra, que no era original, pero que vino a ser parte de un pueblo a través de la conversión como nosotros, y que aparece en la genealogía de Yehoshua ben Yosef. Yesayahu, el profeta de gran visión espiritual. Isaac, hijo de Abraham, y Sara, el hijo de la promesa. Jacob, hijo de Isaac, que llegó a ser el padre de las 12 tribus. Shemuel, profeta y juez, y que ungió a Saúl y a David como reyes. Sinsón, juez de Israel, recordado por su fuerza física. Adán y Java, que fueron los primeros seres humanos. Abigail, mujer sabia y valiente que ayudó al rey David. Débora, jueza y profetisa que lideró a Israel. Job, hombre fiel a Adonai que sufrió grandes calamidades. Joná, profeta del Tanat que intentó esquivar el mandato de Adonai. Rivka, esposa de Isaac y madre de Jacob. Caleb, líder de Yehudá que reconoció la tierra de Canaán, la tierra prometida. Josea, hijo de Berí, profeta del Tanaj. Sara, esposa de Abraham y madre de Isaac. Hermillahu, profeta bíblico conocido por sus lamentos. Rahel, esposa de Jacob y madre de José y Benjamín. Shaul, el primer rey de Israel. Gidón, juez de Israel que llevó al pueblo al triunfo contra los madianitas. Boaz, que se casó con Ruth y pasó a ser parte de la genealogía de Yehoshua ben Yosef. Hannah, madre de Shemuel, mujer de oración. Aarón, primer sumo sacerdote de Israel. Nehemías, oficial hebreo que dirigió la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Malahí, el último profeta del Tanat. Erra, sacerdote del retorno del cautiverio babilónico. Amós, profeta menor. Obadía, profeta menor. Yehezkel, profeta fiel, aún en medio de grandes dificultades. Mijá, que es Miqueas, uno de los profetas menores que anunció el juicio de Adonai. Nahum, Habacuc, Sefanía, Hagai, Seharía, todos conocidos como los profetas menores, pero que son parte de estos personajes en este acervo cultural. Pero también encontramos a personajes más cercanos, como son los personajes de los escritos apostólicos, que en su mayoría fueron seguidores de Yehoshua. Tenemos a Yehoshua, que es el personaje principal de la escritura de la Biblia, conocido como el Mashiach. Rab Shaul, apóstol que expandió el evangelio, autor de varios libros de los escritos apostólicos. Yohanan el inversor, profeta que purificó a Yehoshua y proclamó su venida. Kefas, discípulo de Yehoshua,
el famoso Pedro, uno de los principales apóstoles. Johanán, discípulo de Yehoshua, autor de varios libros en los escritos apostólicos. Keter, diácono de la primera comunidad, y Umati. Timoteo, colaborador y discípulo de Rab Shaul. Miriam, madre de Yehoshua y seguidora de él. Marta y Miriam, que eran hermanas y amigas de Yehoshua y hermanas de Lázaro, seguidores de él. Teón, discípulo de Yehoshua, recordado por sus deudas, el famoso Tomás. Gilel, conocido como Lucas, médico compañero de Rab Shaul y autor de 2 libros en los escritos apostólicos. Matitiajo, el cobrador de impuestos que llegó a ser discípulo de Yehoshua. Zacai, el famoso Zaqueo, recaudador de impuestos que recibió a Yehoshua en su casa. Buni, conocido como Nicodemo, fariseo que tuvo un encuentro con Yehoshua. Miriam de Magdala, liberada, pasó a ser seguidora de Yehoshua. Yehudá Iscariote, discípulo de Yehoshua, el que lo traicionó. Netanael, uno de los 12 discípulos de Yehoshua. Silas, compañero de viaje de Rab Shaul. Tito, joven creyente de padre griego, compañero de Rab Shaul. Jacob, hermano de Yehoshua y líder de la comunidad primitiva. Y bueno, nos faltaría tiempo para recordar tantos y tantos personajes dentro de esta cultura bíblica que fueron seguidores de la palabra, fieles, que arriesgaron su vida por mantener esta forma y esta cultura, que lo vemos en la Escritura, y por eso los mencionamos. Ahora, todos ellos están dentro de este marco especial, como parte de este pueblo maravilloso. ¿Y a quién tenemos? Si los podemos meter o poner en un cuadro, tenemos a Adán, tenemos a Hebel, que es Abel, tenemos a Hanot, a Noah, a Melquisedec, a Abraham, a Isaac. Esto es el lineamiento, o podemos decir la secuencia que sigue el autor de Ibrín, Sefer Ibrín, en el capítulo 11. Jacob, las 12 tribus, o los patriarcas, Moshe, Aarón, Yehoshua ben Nun, los jueces, Shemuel, David, Salomón, Asa, Jehoshaphat, Disquillahu, Yoshiyahu, Eliahu, Elisha, Yesayahu, Irmiyahu, Daniel, los profetas, Johanán, los apóstoles, Rab Shaul, todos ellos apuntando a quién? A Mashiach de Josué. Por ejemplo, nosotros que celebramos Sukkot, en Sukkot nos visitan los 7 patriarcas, y esos 7 patriarcas juntos, con sus cualidades, apuntan al Mesías, a nuestro Mesías, a Yehoshua, como aquel que reúne todas esas cualidades dentro de todos estos personajes. Hasta estos momentos, cuando hablamos de los personajes de nuestro pueblo, sin contar a los que antecedieron a Abraham, de los cuales destaca la figura de Melquisedec, porque cuando estudiamos empezamos por Abraham, pero antes de Abraham podemos encontrar a figuras muy preponderantes y hasta misteriosas, como el mismo Melquisedec. Por supuesto, sin obviar a tantos otros como el mismo Adán, otros como Hanot, que ya mencionamos, y el mismísimo Noah. Vemos que es sumamente riquísimo en valores, como así lo hemos dicho en cada una de las enseñanzas anteriores. Pero esta figura tan especial, la que genera un desborde de pasión cuando observamos cómo nuestro Padre Celestial se glorifica grandemente en él. Y es la que marca la pauta. Cuando vemos a Yehoshua y estudiamos a Yehoshua, nos damos cuenta cómo él vino a traer esa frescura y a traernos la forma como nosotros podemos llegar al Padre. De hecho, ¿qué dijo él? Él dijo, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Y cuando dice eso, ¿a qué se está refiriendo? Su enseñanza. Pero una enseñanza que está respaldada por una vida, por un cumplimiento, por una forma de vivir. Y ahí es donde nosotros debemos basarnos y debemos andar. Amén. Bueno, terminamos esta primera parte con estas primeras 26 lecciones que tuvimos.
Ahora, a partir de la número 26, a partir de la número 27 en adelante, encontraremos todo lo que estudiamos de este personaje trascendental, que fueron estudios profundos, estudios preciosos, que repito, amados hermanos, están a la disponibilidad para que cada uno de ustedes lo vuelva a escuchar y vuelva a ver y estudiar puntos ahí tan difíciles de comprender y que estudiamos o tratamos de estudiar a la luz de la Escritura, sin ningún compromiso con ninguna denominación, sino lo que la palabra preciosa de Adonai nos establece, viendo a esta figura, la figura de Yehoshua, como la más preponderante de las Escrituras. Amén. Bueno, que el Padre les continúe bendiciendo. Shalom ubrajot, paz y bendiciones para todos. Que tengan una excelente noche. Que el Padre les arrope, les guarde y les bendiga siempre. Bueno, nos estaremos entonces viendo con el favor del Padre para este día de Shabbat, que ya le falta poco. Acabamos de comenzar el día sexto, a escasas 24 horas de comenzar el día principal, el día de Shabbat, en el cual nos gozaremos y nos alegraremos. Estaremos entonces despidiéndonos con oración. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Señor Rey del universo, por todas las bendiciones que nos das, por toda esta palabra que nos regala, este resumen de todo lo que hemos visto en esta enseñanza tan importante como lo es la cultura forja el carácter. Gracias por cada uno de los temas, gracias por cada una de las enseñanzas, por lo que hemos aprendido, Señor, por tu revelación maravillosa que nos da. Te pido que seas tú con cada uno de mis hermanos y hermanas de los justos de las naciones y con cada uno de aquellos que escuchen o van a escuchar esta palabra, que pueda cada uno animarse a estudiar, a revisar la palabra, aprender de ella, aprender de cada uno de estos personajes tan importantes, pero sobre todo a aprender de Yehoshua. Como él le dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y que hallen descanso cada uno en sus almas, en sus vidas, para andar conforme a los mandamientos que tú nos has ordenado. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y glorificamos por los méritos de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom a todos y Laila Tov.